atención, hay mensaje esta mañana del presidente de la Espriella separándose, diciendo que él no está derrotado, que no se siente derrotado con el triunfo de ayer en esa coalición inesperada del petrismo con el uribismo. La presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Enríquez y no del candidato Alfredo de Luque, que era lo que quería el presidente de la Espriella. Está explicando las razones por la cual dice respetar plenamente la autonomía del Congreso de Colombia. Ojo con esto, porque Abelardo no salió derrotado, salió más libre. Uribe y Petro se juntaron en una coalición inesperada para imponer a Honorio Enríquez, pero de la Espriella respondió con altura y respetó la autonomía del Congreso. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse porque vamos a ver por qué esta jugada, lejos de frenarlo, puede darle todavía más fuerza e independencia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es el primer pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, que claro quería que ganara Alfredo de Luque, pero se encontró con las abejas, como ha dicho el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso, y por eso en el Senado el ganador finalmente fue Honorio Enríquez, a quien usted ya entrevistó aquí esta mañana. Dicho que para muchos esta es la primera derrota política de Abelardo de la Espriella, pues esta mañana hay pronunciamiento del presidente electo de los colombianos. Lo hace a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, una publicación que dura casi 5 minutos, 4 minutos y medio, y que acompaña del texto que vemos en pantalla. Abelardo de la Espriella dice que no es una derrota para él, que él no llamó a ningún senador ni a pedirle el voto, ni a ofrecerle un puesto o un contrato para elegir finalmente a Alfredo de Luque. Cronológicamente, Abelardo de la Espriella en este mensaje está contando cómo fue de Luque el hombre que terminó con su bendición, con su guiño o con su visto bueno. Dijo que él lo que quería en realidad es que el presidente del Congreso fuera Enrique Gómez, el senador de Salvación Nacional. Sin embargo, el día que escogió a su hermano para que fuera ministro de Hacienda, desistió de esa posibilidad. Dijo que prefería que se quedara más clara la separación de poderes y que en ese momento fue que otro amigo suyo, Alfredo de Luque, le dijo que estaría interesado en llegar a la presidencia del Congreso. Que él lo que le dijo a de Luque es que saliera a buscar los votos y que fue lo mismo que le dijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez a propósito del que se convirtió en el triunfo del Centro Democrático. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dice que por eso él no se siente derrotado. Que no nos vendan esto como una derrota de Abelardo. Él no salió a comprar votos, no llamó senadores ni repartió puestos para imponer a su candidato. Respetó la autonomía del Congreso y dejó que cada quien se retratara. Uribe, en cambio, terminó abrazado políticamente con el petrismo para proteger su cuota de poder. Y Petro, feliz de servirle de muleta con tal de atravesársele al nuevo presidente. Pero la jugada les puede salir al revés. Abelardo queda sin deudas, sin amarres y con más libertad para gobernar. Ellos se repartieron la mesa. Él conserva la legitimidad, la independencia y el respaldo de quienes quieren un cambio de verdad. Queridos compatriotas, respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Así actúa un verdadero demócrata y yo lo soy. La verdad es que siempre quise que el doctor Enrique Gómez me impusiera la banda presidencial. Es mi amigo, compañero de lucha. Sin embargo, por un principio de equilibrio institucional, entendí que lo correcto era desistir de esa idea, considerando que su hermano será mi ministro de Hacienda y su hijo será el jefe de despacho de la presidencia de la República. Yo mismo retiré su nombre, nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado, esa es la verdad. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes. Una vez yo descarté esa posibilidad, el doctor Alfredo de Luque, quien estuvo a mi lado desde el inicio de la campaña, me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Hombre, le dije, procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo. Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije, presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean a ver si llegan a un acuerdo y al final que sea el Congreso en ejercicio de su independencia el que tome la decisión. Y eso fue exactamente lo que ocurrió ayer. Ningún congresista, ningún senador
puede decir que yo llamé para pedir el voto. Mucho menos puede afirmar que llamé para ofrecer prebendas, cargos, contratos o cualquier otra clase de beneficio. Conmigo no va a haber presiones. Así responde alguien que no necesita torcerle el brazo al Congreso para sentirse fuerte. Abelardo explica que respetó la separación de poderes, retiró incluso el nombre de Enrique Gómez para evitar conflictos de interés y dejó que cada candidato buscara sus propios apoyos. Mientras Uribe y el petrismo se dedicaban a sumar votos y proteger sus espacios, Abelardo se mantuvo al margen de presiones, puestos y contratos. Eso no lo debilita, lo diferencia. La presidencia del Senado la ganó otro, sí, pero de la Espriella conserva algo mucho más importante: la libertad de gobernar sin deberle favores a esa coalición tan conveniente. No va a haber Néstor, negociaciones. y justo por eso, por haber sido una elección voto a voto, el famoso voto limpio, es que dice Abelardo de la Espriella que él no es derrotado, que ganó la democracia y que va a llamar a Honorio Enríquez para felicitarlo. Es más, en el mensaje termina diciendo el presidente electo de los colombianos que felicita a Honorio Enríquez por ser el presidente del Senado y a Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes, que les desea el mayor éxito y que así, con esta explicación, es que Abelardo de la Espriella dice que no se siente como un derrotado anoche en medio de esa que se había convertido en el primer pulso político entre el uribismo y el abelardismo. Abelardo volvió a dejar sin libreto a quienes ya celebraban una supuesta derrota. Mientras Uribe y el petrismo se movieron para armar mayorías y repartirse el control del Congreso, de la Espriella no presionó, no ofreció cargos y no convirtió la elección en una feria de favores. Y todavía tuvo la altura de felicitar a Honorio Enríquez y a Nicolás Barguil. Eso demuestra que Abelardo no necesita controlar cada institución para ejercer liderazgo. Uribe ganó una votación y Petro consiguió atravesársele al candidato cercano al nuevo gobierno, pero ambos quedaron retratados en la misma jugada. Abelardo, en cambio, sale con las manos limpias, sin deudas políticas y con más autoridad para gobernar con independencia. Camila, yo entiendo que el presidente de la Espriella no quiere meterse en el grupo de los perdedores, pero, a ver, todos teníamos entendido, el ministro del Interior, Abelardo de la Espriella, no llamó a nadie. Pero lo hizo el ministro Pero Lara, el ministro claro. del Interior, el ministro de la Política, Rodrigo Lara, estuvo reunido con las bancadas. Dijo que no podía creer que se fueran a disputar a voto limpio la presidencia del Congreso, En eso, diferente a lo que está diciendo de la Espriella esta mañana. En eso tiene usted toda la razón. Puede que no lo haya hecho directamente el presidente electo Abelardo de la Espriella, pero claro que Alfredo de Luque era el candidato del abelardismo para eso. Es más, hasta el propio ministro Lara, el ministro de Interior designado, había dicho en medio de las reuniones de los delegados de los partidos que el presidente electo quería que Alfredo de Luque fuera el hombre que le impusiera la banda el próximo 7 de agosto, que porque es su amigo y que porque además tenían una relación que debía empezar con él en el Congreso, que le costaba mucho creer al nuevo gobierno que el petrismo y el uribismo en esto iban a terminar juntos, que fue lo que finalmente terminó pasando. Así que aunque el presidente electo Abelardo de la Espriella dice que no es una derrota, es innegable que no se logró la que era la primera tarea de su ministro Lara. Yo entiendo, Camila, que el presidente de la Espriella no va a salir y a decir, sí, listo, nos derrotaron, soy el primer presidente en la historia reciente de Colombia que comienza el gobierno derrotado. Pero también sería, pues, lo lógico comenzar a reconstruir los puentes con el uribismo después de la demostración de poder que dio ayer anoche. Aquí no hay una derrota de Abelardo. Hay una maniobra del petrismo y del uribismo para marcar territorio antes de que empiece el nuevo gobierno. Sí, Alfredo de Luque era el candidato cercano a de la Espriella, pero Abelardo nunca salió a comprar apoyos, repartir puestos ni presionar senadores. Permitió que el Congreso decidiera y asumió el resultado con altura. Petro, en cambio, volvió a hacer lo único que le queda: atravesársele a Abelardo desde donde pueda, aunque para eso termine votando junto a quienes durante años presentó como enemigos. Esa alianza no fortalece al petrismo, lo retrata. Abelardo debe seguir adelante, sin arrodillarse ante esas viejas maquinarias y sin permitir que conviertan su gobierno en rehén de sus pactos. El Centro Democrático. Eso iba a decir, a mí me parece que es un tema de inteligencia emocional, de sabiduría, estratégicamente es lo correcto. El Centro Democrático y el abelardismo en general tienen total compatibilidad. Entonces, salir a decir que no es una derrota, tiene razón, es
garantizar la separación de poderes, por un lado, y por otro lado, darle un mensaje de una vez al Centro Democrático de, sí, es cierto, nosotros estamos del mismo lado, que no crea que el petrismo van a venir acá a Que triunfar. no había pasado, y de hecho se había quejado aquí el viernes el expresidente Uribe, diciendo que ni siquiera habían recibido un mensaje del presidente electo Abelardo de la Espriella agradeciendo que el Centro Democrático hubiera sido el primer partido en declararse de gobierno. En este mensaje... Es que fue un maltrato el presidente de la Espriella dice, por que le primera salió vez, caro. agradezco que el Centro Democrático se haya declarado partido de gobierno. Claro. Es que, Néstor, está lo bien que deja claro el vaso mensaje... medio lleno esta mañana. Señor Luis Ernesto. Lo que deja claro el mensaje es que el presidente Abelardo de la Espriella aprendió la lección, que por más tigre que sea no va a seguir toreando a las abejas porque sabe que pican y pican duro. Y porque es evidente que, pues, como no iba a aceptar su derrota, su mensaje es de aplaudir la autonomía del Congreso, pero pues esa fue la misma autonomía que no se respetó cuando el ministro del Interior designado llamaba bancada por bancada, congresista por congresista a pedir el voto. Es decir, aquí lo que está haciendo es salir de la manera más digna de una derrota. Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, se metió a hacerle campaña al señor de Luque, Alfredo de Luque, pues por supuesto de eso no hay ninguna duda. Claro. Recuerdo inclusive que Rodrigo Lara puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que pasara lo que pasó anoche. ¡Qué descaro! Ahora quieren vender la jugada de Petro y Uribe como una demostración de fuerza y pintar a Abelardo como si hubiera salido derrotado. No, señores. Lo que quedó claro es que las viejas maquinarias se entienden perfectamente cuando sienten amenazado su poder. Petro terminó votando junto al uribismo con tal de atravesársele al nuevo gobierno, y Uribe, después de declararse aliado de Abelardo, prefirió medirle el pulso y cuidar su propio partido. Abelardo, en cambio, aceptó el resultado, respetó al Congreso y no salió a incendiar el país. Eso es liderazgo. Que Petro y Uribe celebren su pacto de una noche. El presidente electo sigue firme, libre y sin deberles favores. Que era el voto limpio, que era una coalición entre el petrismo y el uribismo. Pero al final para eso son los ministros, ¿no? Los ministros son fusibles, para no tocar al presidente de la República. Tiene razón esta mañana, Andrés, escribe un señor que se llama Roy Barreras. ¿Se acuerda de Roy? Claro, ¿cómo olvidarlo? Roy dice hace Lo algunos recuerdo segundos, desde sus inicios. Ningún presidente electo en los últimos 30 años había sido derrotado en la elección del primer presidente del Senado. Por eso es que es un golpe particular, porque es arrancar el gobierno y la coalición que quiere construir de la manera equivocada. Señor. Y Néstor, hicieron una apuesta y la apuesta les salió mal, y pues entonces cuando uno hace una apuesta y le sale mal, pues rectifica el rumbo. ¿Y la apuesta cuál era? La apuesta era que esa nueva derecha representada en el movimiento alrededor del presidente podía maniobrar en el Congreso sin contar con el Centro Democrático. Le demostraron ayer que probablemente no, y pues yo no creo que vayan a tener la imprudencia de seguir insistiendo en esa apuesta ya cuando lleguen a la mesa temas complejos, temas de reformas, presupuesto, o sea, legislación. Yo creo que lo mejor es de pronto revisar las actitudes. No sé si el ministro Lara, que en el pasado el ministro Lara es una persona inteligente, yo no lo dudo, pero en el pasado fue un poco pendenciero en algunos episodios de su vida política. No, pero esta no es culpa de Lara. Esto no es culpa de Lara, Andrés. Petro vuelve a quedar retratado, tanto que habló de combatir a la vieja política y terminó prestándole sus votos al uribismo con tal de atravesársele a Abelardo. Esa alianza improvisada no demuestra fortaleza, demuestra miedo a que el nuevo gobierno avance sin pedirles permiso a las maquinarias de siempre. Ahora quieren vender la elección del Senado como una derrota histórica del presidente electo. Pero Abelardo no perdió el rumbo ni quedó sometido. Recibió una advertencia política y salió con más razones para construir una mayoría propia, sin depender de Petro ni de Uribe. Ellos ganaron una votación. Abelardo conserva la presidencia, la legitimidad y la oportunidad de demostrar que Colombia puede gobernarse sin esos pactos de conveniencia. Aquí lo que pasa es que se pusieron a retar el destino, a armar una coalición sin el partido alrededor del cual debe girar la coalición,
que es por supuesto el Centro Democrático. Es que el Centro Democrático sacó 17 congresistas. 17 congresistas. 17 senadores. Senadores. Claro, trataron de 47 prescindir de ellos y no pudieron. Por eso todo debe girar alrededor del centro. Esto tiene mucho de ego también y mucho de cuidarse la espalda alrededor del futuro Pero todo eso político. hay que celebrarlo, Néstor, hay que celebrarlo. Lo que pasó ayer en Colombia es una cosa que hay que celebrar mucho, porque efectivamente el Congreso pues volvió a decir, bueno, aquí conmigo no es así, pues simplemente creyendo que yo aplanadora no hay, y por lo tanto conmigo hay que contar. El presidente Lidio García lo dijo en su discurso, que era prácticamente un discurso como el de la oposición contra el presidente Petro, y dijo es que al Congreso no es de ningún gobierno, sino que es de la democracia, dijo Lidio García, y a mí sí me parece que es mejor el tigre mansito que escribió estos trinos que estamos comentando y no el tigre alzadito que cree que puede todo. Bueno, el tigre, me parece un poquito el tono suyo irrespetuoso con el tigre, pero es cierto, esto puede ser una dosis de realidad para la campaña del tigre. 9:45 minutos, don Aurelio. Una aplicación política de la fábula Las uvas estaban verdes, ¿no? Qué conveniente resulta ahora decir que todo debe girar alrededor del Centro Democrático. Petro y Uribe podrán celebrar que frenaron al candidato cercano a Abelardo, pero lo que dejaron fue una fotografía bastante incómoda. Dos sectores que se atacaron durante años terminaron coincidiendo cuando sintieron amenazado su poder. Abelardo, en cambio, no incendió el país, no desconoció al Congreso y no salió a repartir culpas. Aceptó la decisión, felicitó a los ganadores y defendió la independencia institucional. Eso no es mansedumbre, es inteligencia política. Petro y Uribe ganaron una votación. Abelardo conserva la presidencia, la legitimidad y la oportunidad de demostrar que no necesita arrodillarse ante ninguna maquinaria. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan, porque esta historia apenas comienza.